escogiste a mí por mi nombre, me llamaste, dame de beber de tu amor, la fuente de todo poder, el agua que sacia mi ser, tu inagotable amor, tu amor. Nunca podré imaginar el ancho y la profundidad de tu inagotable amor, tu amor. Es ahora en mí, al creerte, me haces fuerte, como Él es. Soy ahora aquí, mis temores desvanecen. Todo poder, el agua que sacia mi ser, tu inagotable amor, tu amor. Nunca podré imaginar el ancho y la profundidad de tu inagotable amor. Como dijo el apóstol Judas, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea la gloria y la majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Aquel que tiene el poder, la gloria sea Él, la gloria sea Él. Aquel que tiene el poder, la gloria sea Él, la gloria sea Él. Aquel que tiene el poder, la gloria sea Él, la gloria sea Él. Oh, aquel que tiene el poder, la gloria sea Él, la gloria sea Él. Oh, la gloria sea Él. Gracias, Señor. Dale fuerte ese aplauso a nuestro Dios. Hay gozo en su casa, amén. Gracias, Señor. Bienvenidos todos los que ya se añadieron al servicio. Casa del Señor, la iglesia Cristo viene. Los que están presentes, los que se han conectado en casita, bienvenidos a la casa del Señor. Amén.
Como ya lo he estado explicando y lo seguiré diciendo, no vaya a pensar que quiero estar repitiendo mucho las expresiones, pero es bueno que ustedes y yo las recordemos de tiempo en tiempo, así se nos graban un poco mejor. Pedro es el que dice estas recomendaciones, diciendo que no las conociera, sino que se las decía para que tuviera memoria de lo que ya Dios había revelado a sus corazones. El asunto es que el reino de los cielos es esa extensión del reino de Dios que está acá en la tierra. No es el cielo, es una extensión del cielo o del reino de Dios en la tierra. Y la forma más apropiada que yo he visto en un término humano es a hacerlo paralelo a lo que realmente es una embajada de una nación en otro país. El reino de los cielos son esas porciones de paraíso que se perdió nuestros padres o perdimos en el huerto del Edén, y donde quiera que se encuentre el Señor, allí está esa porción del reino de los cielos en una forma vamos a decir compacta. De manera que cuando aprendemos estas cosas se nos ayuda mucho para entender mucha escritura, se nos ilumina el corazón y entendemos la palabra de Dios un poquito mejor de lo que conocemos. Es el propósito de nuestro Dios. Y en este día voy a repetir el versículo que es Jesucristo quien lo habla después de la muerte de Juan. Jesús hace lo mismo, empieza el ministerio de la misma forma que lo empezó Juan el Bautista. Mateos capítulo 4 versículo 17 estará apareciendo en las pantallas, y le invito yo a que todos le demos lectura unánimes. ¿Qué le parece? Y diga conmigo: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y yo lo repito en cada ocasión que inicio con esta enseñanza. Arrepentido, la palabra arrepentido no solamente es dejar de hacer algo que el Señor exhorta a su pueblo que no haga, sino que arrepentidos también tiene que ver con la palabra original es teshuva, del hebreo arameo, teshuva, que significa retorna, regresa al lugar de inicio o al lugar primero. Así que cuando nosotros entendemos el concepto de la idea de lo que Dios nos está diciendo a través de Jesucristo, entonces podemos entender que como ciudadanos del reino de los cielos o ciudadanos del cielo, usted y yo nos encontramos en un país extranjero, en un país del cual estamos al momento tratando de influir en ese país, que en este caso es el mundo. El Señor nos tiene acá para que usted y yo influyamos en el país o en esta tierra, mientras el Señor retorna y pone en orden todas las cosas. Y cuando una persona se encuentra en un país extranjero, si desea tomar algo de su propio país o necesita algo legal o algo importante o de emergencia, no puede pedírselo al gobierno de ese país en el cual usted se encuentra. Que en este caso el simbolismo sería: no podemos pedir las cosas que usted y yo necesitamos al mundo, en el país en el cual nos encontramos. Tenemos que ir a la embajada de nuestro reino al cual pertenecemos. Significa que para que usted y yo podamos tomar algo del huerto del Edén, que es un paralelo, es un sinónimo del reino de los cielos, entonces tenemos que ir a ese lugar, tomar lo que usted y yo necesitamos, sea provisión, sea salud, sea paz, sea alegría, las cosas que existen en el reino de Dios donde no existe la necesidad. ¿Cuántos consideran que en el reino de los cielos o en el reino de Dios no existe la necesidad? ¿Sí? Lo tenemos bien agarradito en el corazón. Sabemos que en la casa de nuestro Padre, como uno de los cantos lo decía, no existe la necesidad. Es un asunto del fracaso, es un asunto de morar en el desierto. Y antes lo he mencionado, el simbolismo bíblico, el haber sido arrojados nosotros del paraíso por el pecado de nuestros padres, hemos terminado en un desierto. Y para Dios, en forma simbólica, bíblicamente hablando, todo el mundo es un desierto donde labora o opera Satanás. Pero en ese desierto Dios establece porciones, Dios establece paraísos que no están a la vista del ser humano. Solamente los hijos de Dios tienen la libertad de poder entrar de tiempo en tiempo a ese lugar para tomar posición o de aquello que usted y yo necesitamos. Bendígalo si lo siente en su corazón. Para poder nosotros, espiritualmente hablando, entrar a ese lugar, necesitamos, yo pongo tres cosas principales. La primera es creer que el reino de los cielos existe. Número uno,
Se requiere que usted y yo creamos que el reino de los cielos existe, o el paraíso, o el huerto del Edén, o esa porción del reino de Dios aquí en la tierra existen. Número uno. Número dos, tenemos que creer que está cerca de nosotros. Esa fue la prédica de Juan el Bautista, esa fue la prédica de Jesucristo en su inicio de su ministerio. El reino de los cielos está cerca. Está cerca, diga usted conmigo, o dígale a alguien que está allí cerca de usted: el reino de los cielos está cerca. Y no piense que está hablando del cielo, porque nosotros los creyentes a veces hacemos todo, lo amontonamos, lo echamos en un frasco, vamos, y creemos que todo es lo mismo. Y no, hay muchas cosas muy específicas, apropiadas, o que el Señor nos ha entregado para que usted y yo las usemos antes de llegar al reino, llegar al cielo. El cielo es un simbolismo del trono de Dios. Es donde se encuentra nuestro papá. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? De manera que lo segundo es que creamos que el reino de los cielos está cerca. ¿Cuántos lo consideran de esa manera? Si Jesús lo dijo, téngalo por seguro, se lo puede llevar al banco. Eso tiene el valor celestial, amén. Lo tercero es creer que podemos entrar. Creer. Yo nunca antes, después de tantos años de estar predicando, nunca me había parado o me había detenido a pensar: yo puedo entrar de retorno al lugar donde nos echaron fuera, al paraíso. Y cada vez que usted y yo tomamos algo sobrenatural, que acontece un milagro, por llamarlo de esa manera, que sucede algo extraordinario en nuestras vidas que estábamos pidiéndole a nuestro Dios, no lo sacamos del mundo. El mundo no tiene absolutamente nada que darnos a nosotros, los hijos de Dios. ¿Sí? Solamente el reino de nuestro Padre es el que tiene las cosas que usted y yo necesitamos para tener éxito aquí en la tierra. De manera que cada vez que hemos logrado esas cosas extraordinarias en nuestra vida, es porque aún sin conocerlo logramos entrar y sacarlas del paraíso donde siempre está nuestro Dios. Bendiga al Señor si lo siente en su corazón. De otra manera tenemos que estar fuera. Y otra cosa, quiero asegurarme de que usted lo entienda: no podemos vivir en el reino de los cielos las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días al año. No, en un año. Podemos entrar. El reino de los cielos, el paraíso, es para que usted entre y usted salga. Como lo dijo Jesucristo: podrá, yo soy la puerta, el que entre por mí entrará y saldrá y hará pastos. ¿Sí? El Señor no nos quiere solamente en el reino de los cielos o en el paraíso, porque seríamos inefectivos. No tendríamos ninguna influencia en el mundo en el cual nos encontramos. Y el Señor no quiere llevarnos para el cielo. Si fuese así, el día que le aceptamos, o al menos cuando fuimos bautizados, allí nos lleva el Señor para el reino, para el cielo. El Señor nos quiere aquí. Ahora, yo sé que a veces anhelamos que, una de las cosas que yo anhelo es que venga el rapto, que venga el Señor Jesucristo por su iglesia. Yo algo no me agrada, y muchas otras cosas podría decir, pero una de las que no me agrada es que tengamos que morir. Y de poco me aprovecha que no me agrada. Sé que vamos todos a morir, pero no me agrada. Eso no es algo que proviene de la mano de nuestro Padre. Eso es la razón es porque el enemigo fue el que nos metió en este lío. Ahora, pero como tenemos que morir, entonces, si voy a tener que morir, entonces que sea cuando suene la trompeta. En un abrir y cerrar de ojos seamos transformados a su semejanza. ¿Cuántos damos gloria al Señor? Amén. Esa es la forma más apropiada de morir. Y no nomás muero yo, sino que mi familia y todos ustedes aquí en la iglesia de Cristo viene, y todos los creyentes en la faz de la tierra, amén. Al mismo tiempo, en un abrir y cerrar de ojos, y nos vamos con el Señor. Yo sé que muchos allá afuera están diciendo: esta gente está loca. Claro que estamos locos, pero no por las cosas del mundo. Estamos locos por las cosas de nuestra casa, de nuestro Padre, del reino de los cielos, amén. Vea cómo dice en Génesis capítulo 3 verso 34, lo conocemos de memoria. Dice, muchos de nosotros, dice así: echó pues fuera al hombre, esto es nuestro Dios, y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Existen dos barreras para que usted y yo, como hijos, entremos al reino de los cielos, entremos al paraíso, volvamos al Edén, a tomar las cosas aquellas que necesitamos. La primera, existen los querubines.
Esos seres aliados con 4 alas, según la Biblia, que impiden. ¿A quién impiden estos seres aliados? No a los hijos. Estos impiden a los extranjeros. Es como si usted se encuentra en un país extranjero, entonces alguien de ese país quiere entrar en la embajada del país al cual usted y yo pertenecemos. Hablando de la embajada en México, que hay varias embajadas en un país, en algunos solamente existe alguna del país al cual usted pertenece. De manera que si una persona quiere entrar en la embajada de Estados Unidos en México, va a tener que tener permiso de la embajada o del gobierno del país al cual se pertenece para que pueda entrar. De otra manera están los policías allá al frente. No le van a dejar entrar a un extranjero. Pero a usted como hijo, como ciudadano de ese país al cual usted va a ir a esa embajada, usted puede entrar con ciertos requisitos. ¿Cuáles son? La expresión que sigue adelante dice que puso el Señor querubines y luego puso una espada que se revolvía de un lado a otro. La espada es el simbolismo de la palabra de nuestro Señor. Lo que nos impide a nosotros los creyentes entrar en la embajada, entrar en el paraíso, entrar en el reino de los cielos, en el huerto del Edén, es la palabra de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque la palabra solamente va a permitir a aquellas personas que tienen asuntos legales que tratar dentro de ese lugar. De otra manera todos los extranjeros estarían metidos en la embajada y no es el asunto. Solamente los que han madurado han adquirido cierta autoridad y ciertos propósitos para entrar en esa embajada o entrar en el reino de los cielos. Por eso no es que todos los cristianos, Jesucristo dice, el reino de los cielos, el cual no todos pueden ver. Aquí el asunto es que nosotros como creyentes lo veamos y podamos entrar en él. ¿Cuántos dan gloria a nuestro Dios? Bendígalo con su ofrenda de palmas. En Hebreos capítulo 5 versículo 12 nos da una de las respuestas por qué razón a veces no podemos entrar como hijos. Dice así: porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. A veces escuchamos estas palabras y hablamos de ellas y no sabemos lo que estamos diciendo. El alimento sólido no se encuentra en el país extranjero, se encuentra en el paraíso. En el extranjero solamente hay alimentos livianos, ¿sí? Pero como hijo de Dios, la leche la tomamos fuera, donde nacemos como cristianos. Pero para tomar el alimento sólido, simbolismo de las autoridades y el poder que existe en nuestra casa, en nuestro reino, se necesita haber madurado. No se le puede dar permiso a un niño entrar a la embajada y decirle a los embajadores allí: quiero que me entreguen esto y que me entreguen esto otro. No se puede. La escritura nos dice por medio del apóstol Pablo en el libro de Gálatas: mientras el heredero es niño, en nada se diferencia de un esclavo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el día señalado por el Padre. En pocas palabras, el hijo está ahí siendo alimentado por seres espirituales, por los ángeles y por los hombres de Dios y mujeres de Dios, hasta que Dios mira que hay autoridad en ese muchacho, entonces le permite entrar para tomar autoridad. ¿Cuánto le damos gloria al Eterno? Amén. Nuestro Señor Jesucristo se encuentra en un debate con los religiosos, los creyentes de su tiempo. Allá en el capítulo 8 hay libros muy especiales para mí que se los aconsejo, solamente por mencionar unos. Capítulo 8 del libro de Juan, capítulo 13 del libro de Mateo, capítulo 28 del libro de Deuteronomios. Son capítulos extraordinarios, muy especiales, en los cuales usted encuentra unas revelaciones sobrenaturales, ¿sí? Juan capítulo 8 versículo 32, este versículo no solamente lo conocen los cristianos, sino también aún los extranjeros. Dice así: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Bendiga a nuestro Dios. Dígale al que está a su lado: Señor dice que si conoces la verdad, te liberta. ¿De quién nos liberta? Al momento que conocimos a Cristo, primeramente nos libertó del enemigo. Porque todos los nacidos de mujer aquí en la tierra nacen bajo el yugo y autoridad del enemigo. En el momento que recibimos a Cristo, lo primero que hace el Señor, nos liberta del enemigo, ¿sí? Y enseguida lo que la palabra de Dios nos va enseñando, al momento que se nos va revelando y la vamos poniendo en práctica, nos liberta de las necesidades.
Porque estamos en un país, en un desértico, donde hay mucha necesidad. Pero ahí el Señor manda su cobertura y nos cubre con su talí, con su sombra, con su nube o con su columna de fuego. ¿Cuánto le damos gloria al Eterno? Bendígalo. Ahí inicia un debate entre Jesucristo y los creyentes del momento: fariseos, escribas, herodianos, etcétera, etcétera, saduceos. Juan capítulo 8 versículo 43, después de estar debatiendo Jesús con ellos y ellos con Jesús, Jesús les dice esto: ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Como los creyentes leemos y leemos la Biblia, nos dicen: pastor, yo no leo la Biblia porque no le entiendo nada. Pero si le pregunta de los medios de comunicación, o le pregunta de las tiendas de ventas, o le pregunta de los restaurantes, o le pregunta de lo que está sucediendo al otro mundo, conocen casi todas las cosas. Pero de la palabra de Dios, pastor, no entiendo nada. Es más, en la noche a veces la uso abro la Biblia, ahí la tengo en la cabeza, en la recámara, en la mesa de noche, allí la abro, porque al tiempo que la miro se empiezan a cerrar los ojos. Dice: ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Le está diciendo Jesús. ¿Por qué no podéis escuchar mis palabras? Algunas personas vienen a la iglesia y después de 15 minutos, qué largo le está dando el pastor. Ya nos dijo que Dios nos ama, pues ya vámonos. Dice, luego entonces les dice algo muy triste, muy trágico, muy duro. Les dice estas palabras: porque después que una gente está rehusando estar bajo autoridad, llega un momento en que las personas pasan al otro bando, pasan al otro reino. Dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo. Usted no le puede esa expresión ni a los incrédulos, a los que no quieren nada con Dios. Y usted le dice un día le dije yo a mi hermano Salvador allá en México: según la palabra de Dios dices esto y esto y esto, de manera que rechazas lo que Dios dice. Tú eres hijo aquí así lo dice el Señor. ¿De quién soy hijo? Del diablo. Mi hermano mayor me lleva 4 años. Me miraba y estaba figurando a ver si podía vencerme. Es lo que dice el Señor. Le dice: ¿dónde dice eso en la Biblia? Ya lo llevé. Dice: wow, qué cosas hay en la Biblia. A lo mejor eso no ni cierto ha de ser. Jesús le dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Ponga atención: él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso. ¿Y qué? Padre de mentiras. ¿Quiere conocer usted todas las cosas existentes, las que vemos y las que no vemos, han sido creadas por quién? ¿Por quién han sido creadas? Por nuestro Dios, sean visibles o sean invisibles. Todo ha sido creado por nuestro Padre. Hay una sola cosa creada por Satanás. Una sola ha creado el enemigo. Se puede imaginar. Y esa es la mentira. El único fruto, producto de Satanás en sus capacidades, es solamente ha creado la mentira. Promueve muchas otras cosas, pero como creador y como padre solamente existe la mentira. En el mundo existen 2 armas sobrenaturales poderosas, y la primera es la verdad. La verdad ilumina, la verdad liberta. La mentira oscurece y la mentira esclaviza. De manera que los hijos de Dios, cuando caemos en el otro lado y usamos de mentira, se nos oscurece el conocimiento, se nos entorpece el cerebro, ¿sí? Pero cuando hablamos de la verdad, se nos ilumina el corazón, y somos más sabios que nuestros propios enseñadores. ¿Por qué? Porque la verdad nos ilumina y nos liberta. ¿Cuánto le damos gloria al Eterno? En Oseas capítulo 4 verso 6, muchos lo conocemos de memoria. Dice el Señor algo que llamamos o mencionamos a cada rato. Dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Pero hay otra expresión a la cual no le damos mucho tiempo, no le damos mucho estudio. Dice: por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio.
Repita usted conmigo: por cuanto desechaste el conocimiento, yo te deseché del conocimiento, del sacerdocio. Yo te echaré del sacerdocio. No le está diciendo que lo echará de la familia. No le está diciendo que va a dejar de ser el hijo. Lo va a echar del sacerdocio. Cuando usted y yo recibimos a Cristo, a todos nos da la capacidad el Señor de entrar en el sacerdocio. ¿Por qué? ¿Para qué? Sacerdote, la razón de un sacerdote era de poder hablar directamente con Dios, de interceder ante Dios por los bienes necesarios, por los familiares, por los seres amados, por las personas cercanas. Y lo que le está diciendo el Señor: por cuanto no tomaste en cuenta mi palabra, mi conocimiento, tampoco te daré la oportunidad de hablar directamente conmigo. No te voy a escuchar, no te voy a poner atención. Vas a pedir y no te voy a oír. Pablo está diciendo algo muy extraordinario en Colosenses capítulo 2 versículo 14 y verso 15, que tenemos dificultad la mayoría de los cristianos en aceptar o entender con claridad. Tenemos una porción, pero el resto se nos queda por allá muy lejano. Dice así: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Cómo perdieron una oportunidad de darle gloria al Señor, hombre? Los agarré desprevenidos. Despojando a los principados y a las potestades. Primeramente, toma el acta de los decretos. El Señor toma la constitución del reino, lo clava en sí mismo en la cruz, dando a entender: ustedes no van a ser regidos por esta constitución, por estas leyes. Ustedes van a ser regidos por una ley suprema. La ley fue dada para los humanos. La ley mía es celestial, es superior, es más excelsa, más gloriosa. A veces me sorprende cuando una persona dice: es que ya la ley pues ya no está en contra de nosotros. Espérate, la ley de Jesucristo es superior a la ley terrenal, a la ley que Dios dio a los humanos. La ley humana dice: el que mate se le va a quitar la vida. El que haga esto, adultere, va a hacer esto. Pero el Señor dice: no, eso dice la ley, mas yo les digo esto: que aquella persona que piense, tan solo pensarlo, ya cometió ese error. Es suprema. ¿Cómo podemos guardar una ley suprema, más superior a la misma que estaba en la tierra? Con la guianza y dirección del Espíritu Santo de nuestro Dios. Bendígalo. Y despojando los principados y potestades, los exhibió públicamente en vergüenza, les quitó todos los derechos que tenían sobre nosotros. En Colosenses, en traducción Dios habla hoy, dice así, capítulo 3 versículo 1: por lo tanto, ya que ustedes han sido resucitados con Cristo. No que vamos a resucitar, aquí está hablando de una resurrección presente, al tiempo nuestro. Busquen las cosas del cielo, piensen en las cosas de los cielos, no en las de la tierra. ¿Qué es lo que nos está diciendo el apóstol? Pensemos en las cosas del cielo. Ok, pensemos en las calles de oro, en los cimientos de marfil, de esmeralda, de toda clase de piedras preciosas que yo ni recuerdo, pero ahí los dice Apocalipsis. Pensemos en eso. No. ¿De qué nos aprovecha estar pensando allá en el cielo lo que existe en el trono de Dios? No, el Señor está diciendo: piensen en las cosas que hay aquí en el reino de los cielos, en las cosas que yo he puesto a su servicio, las que están cerca de ustedes. Recuerden lo que dijo Jesucristo: el reino de los cielos se ha acercado. Se ha acercado. Piensen en esas cosas que hay en el reino de los cielos. En el reino de los cielos hay provisión. En el reino de los cielos hay paz. En el reino de los cielos hay salud. En el reino de los cielos hay contentamiento, hay felicidad. No sé por qué una gente viene a la casa de Dios y no se alegra, no se goza. ¿A dónde cree que fue? Cuando eres un extranjero y te anda persiguiendo la policía de ese país, cuando entres a la embajada de tu país, debes ser la persona más feliz de la tierra. Porque el extranjero, aunque tengan todos sus ejércitos, todos sus gobiernos, no pueden entrar a la embajada de tu país. Cuando tú vienes a la casa de nuestro Dios, si tú conocieres que estás entrando en una propiedad del cielo, se le conoce como santuario, estás entrando a la embajada del cielo.
Pero ¿cómo lo conocemos? Bueno, hay dificultad, no creemos que esta sea una embajada del cielo, por lo cual vamos a la casa de Dios. A veces llegamos tarde, a veces nos vamos temprano, a veces no alabamos al Señor y creemos que entramos a un lugar, a un teatro. No es así. Lo más cercano al reino de los cielos es la casa de Dios, es el lugar de su santuario. Y te lo voy a explicar y te lo voy a afirmar. ¿Dónde está nuestro Señor Jesucristo? Diga usted, ¿dónde está Jesucristo? Allí está el reino de los cielos. Allí está el paraíso. Y nadie de los presentes aquí, al menos que nunca es la primera vez que viene, nunca he escuchado la palabra, ninguna persona puede negar lo que la Biblia dice por labios de Jesús. Donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de vosotros. En medio de vosotros. Tenemos un programa más adelante, pero vamos a tener tiempo, así que tranquilos. Vamos a ver algo. El Señor menciona un caso muy interesante, Mateo 6:33. Vamos a buscar primeramente el reino de Dios. El reino de Dios es todo la creación. Dice, y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. ¿Qué es su justicia? Cuando dice el Señor, busca su justicia. ¿Qué es su justicia? ¿Qué es? Justicia es aquello en lo cual se forman todos los juicios, las cortes. ¿De dónde se logran formar estas cosas para que sean legales? En la constitución de ese país. La justicia está basada en la constitución del país. Y la justicia nuestra, de nuestro reino, está basada en la constitución del cielo. ¿Dónde se encuentra esa constitución? No está muy lejana de nosotros. Algunos la tienen allí por un lado. En este sagrado libro está la constitución del reino al cual usted y yo pertenecemos. Y todas las cosas os serán añadidas. Vea un caso muy interesante. Lo he mencionado en las otras ocasiones usando otros ejemplos. En esta ocasión voy a usar 2 diferentes y ya estaré terminando, para que no se me desesperen los niños. Los niños van a hacer algo, tienen un programa muy bonito. No se vaya a ir de aquí hasta que no se dé la despedida. Amén. Una de las cosas que el cristiano debe de aprender son estas 2 cosas. Apréndalo, apréndalo. Hay una expresión bíblica en el Antiguo Testamento: el que honra a Dios, Dios le honra a él. ¿Y qué es lo que honra a nuestro Dios? Que cuando Él se haga presente en un lugar, usted vaya lo más apresurado posible para estar delante de su presencia. Humanamente, cuando hay una celebración grande, las personas principales que están al frente, la gente que le agrada ir ante esas personas, sean ministros o sean políticos o sean, no les aconsejo artistas y todo eso, pero yo sé que el mundo lo hace, quieren estar ahí cerca de esas personas. Lo trágico en el mundo espiritual es que muchos cristianos tratan de alejarse lo más posible. A unos hermanos acá yo les he dicho, no se sienta mal que usted le tocó la banca de atrás. Si le tocó esa, pero si es la que elige siempre, pues le voy a tener que aventar unas piedras aquí. Le he dicho a algunos, a usted le voy a poner una banca del otro lado de la pared, porque hay gente que le encanta. Yo siempre, mi más grande deseo es estar cerca. Lo hice en la escuela, 3 diferentes escuelas que fui cuando era pequeño, joven, y siempre, ¿por qué? Yo no quiero que alguien me esté interrumpiendo. Yo quiero aprender de lo que están hablando, porque esa gente se preparó para hablarme. Yo quiero saber lo que va a decir. Bueno, el reino de los cielos es lo más hermoso, que cuando sabemos que está nuestro Señor Jesucristo, voy a ser el primero que va a llegar allí. Va a decir, ay pastor, pero ¿para qué? Dice, es que no creemos que aquí esté el Señor. Pon atención. Y no es que te lo recalque, te lo martille. La razón por la cual las personas vienen a la iglesia, llegan tarde, y muchos de ustedes son muy fieles, y sin embargo siguen llegando tarde. ¿Dejan de ser hijos de Dios? No. Pero vas a tener grande dificultad con entrar un día en el reino de los cielos, con entrar al paraíso en un momento que tengas necesidad. ¿Por qué? Porque el Señor se entera
de todos y cada uno de nosotros, de nuestras acciones y de nuestros pensamientos. Y cuando tú vienes a la casa de Dios, que es el simbolismo paralelo, sinónimo del reino de los cielos o del paraíso, y te ve que vienes allí arrastrando la cobija y que vienes diciéndole a un pie, no te apresures tanto, porque vas a llegar a los primeros cantos y es bueno llegar hasta el último, o ya después que haya pasado la ofrenda y los diezmos es un poco mejor. Porque así lo que te reservas de dar, nadie te va a culpar, llegaste tarde. Y puedes ir al restaurante y allá puedes disfrutar de la vida y de la abundancia de ese lugar. Escúcheme, ponga atención y no se sienta mal. No hay lugar más hermoso que estar en su presencia. El alabarle, gozar de la alabanza. A veces les digo a los jóvenes que cantan acá, cuando ustedes me traen un canto nuevo que no entiendo nada, tengo grande dificultad con meterme en él. Por favor, entónenme un canto que conozca, o al menos repítamelo antes de empezar a cantarlo, a ver si lo entiendo, porque yo quiero alabar al Señor, porque trae vida a la vida de nosotros. Cuando usted está alabando a su Señor, no es lo que está sucediendo acá, es lo que está sucediendo en tu persona. Cuando tú empiezas a abrir tus labios y empiezas a cantarlo, no te preocupa, no te interesa cómo esté la persona cantando, si está en la nota o está en el tiempo. Lo que te interesa a ti es que tú estás alabando a tu Dios. Y sientes dentro de tu ser sanidad, sientes paz, sientes alegría. Amén. Se me está pasando el tiempo, pero vamos para adelante. Génesis capítulo 22 versículo 11. El hombre fiel, el hombre que se le reconoce entre los cristianos como el padre de la fe. Ya le pasó a él, le pasó a muchos hombres de Dios y nos sigue pasando a nosotros, que a veces está el reino de los cielos tan cerca y nosotros no lo enteramos de él. Dice así: entonces el ángel de Jehová, para entender un poquito más mejor lo que está aconteciendo, Dios le dice a Abraham: toma a tu hijo, ve a Moriah o Moria y sacrifícamelo, ofrécemelo en holocausto. Abraham toma a sus siervos y toma a su hijo y toma la leña y toma el fuego y se van al monte Moria. Y al llegar al monte, entonces le dice a los siervos: quédense acá, vamos a subir mi hijo, vamos a ir a ofrecer sacrificio y regresamos. Entonces subió Abraham. En el proceso Isaac le dice a su papá: papá, aquí traemos la leña, aquí traemos el fuego, pero ¿dónde está el sacrificio? Abraham le dice, como usted ya conoce, Dios se va a proveer de sacrificio, hijo. Ay, camina adelante. Algunos piensan que el muchacho tendría algunos 11 o 12 años por ahí. Isaac, en el momento que fue a ser sacrificado, tenía 33 años. Abraham ya era un anciano. Abraham tenía 133 años. ¿Usted cree que Abraham podía resistir a Isaac si Isaac era voltearse? No. Pero Isaac estaba en la promesa y sabía que Dios hablaba con su padre y sabía que lo que Dios pedía era perfecto. Para no serla muy larga, Abraham lo empieza, vamos a la escritura para leerlo de la escritura. Entonces el ángel de Jehová lo pone Abraham a Isaac en la leña, acomoda la leña tipo de la cruz, lo acomoda, y entonces al levantar la cuchilla dice así: entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no me has rehusado a tu hijo, tu único. Y luego viene algo muy interesante. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró. Diga usted conmigo: entonces alzó Abraham sus ojos y miró. ¿Qué cree que miró? Un cordero. ¿Alguna otra persona? Un carnero. Recuerde, Abraham está en el altar, tiene al hijo enfrente y levanta la cuchilla para degollarle, y oye la voz del ángel y le dice: no. Y dice la escritura que entonces Abraham levantó, versículo 13, entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un cordero, un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en el lugar de su hijo. ¿Dónde estaba el carnero? Atrás de sus espaldas. Abraham, cuando oyó la voz, levantó su rostro. ¿Dónde vio Abraham el carnero? El carnero está atrás. No vio a Abraham el carnero. Abraham vio a Jesucristo. Vio al hijo ser sacrificado en un monte llamado Gólgota en el futuro.
Está Abraham debatiendo en el capítulo 8 del libro de Juan con estos hombres y le dicen estos hombres: nosotros somos hijos de nuestro padre Abraham, de un padre tenemos que es Abraham. Y Jesús le responde: si Abraham fuera su padre, ciertamente harías las cosas de Abraham. ¿Por qué queréis matarme? ¿Quién te quiere matar? ¿Estás loco? ¿Estás poseído? Y le empiezan a decir, dice, ¿acaso luego le dice Jesús, si Abraham escribió de mí? Y luego dice, aún no tienes 50 años y dices que Abraham escribió de ti. ¿Eres acaso tú superior que nuestro padre Abraham? Y luego Jesús les dice algo muy interesante: Abraham vio mi día y se gozó. ¿Qué día miró Abraham? El día en que Jesucristo era colgado en el paraíso, en el monte Gólgota, en un desierto. Lo miró ser sacrificado, y en el momento en que lo miró, Dios le reveló todos los secretos del cielo. Entonces Abraham se enteró que atrás de sus espaldas estaba un carnero. ¿Cuándo estaba ese carnero? ¿Cuándo llegó ese carnero? Ese carnero estaba ahí antes de que Abraham llegase, y estaba enredado por un zarzal, tipo que las mismas ramas o el zarzal o las espinas que habían puesto en la corona sobre Jesucristo, dando a entender que este carnero estaba trabado por sus cuernos, simbolismo de autoridad. Toda la autoridad Jesucristo la delegó para ser clavado en la cruz y estar enredado por una zarza, que es un tipo de lo que produce el desierto fuera del paraíso. Espinos y cardos te va a producir la tierra. Y Jesucristo está ahí en ese momento, y Abraham lo miró y se gozó, porque dijo Abraham entonces: es la libertad de la humanidad. Él es el Cordero. Y vea cómo dice: y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar Jehová proveerá. Por tanto se dice: en el monte de Jehová será provisto. En el monte de Jehová, en el monte Gólgota, será provisto. Y otra expresión, provisto, viene de la traducción: en el monte Gólgota será visto. ¿Dónde miraste tú a Jesús? En el día que tú le recibiste como el sacrificio tuyo. En el momento en que tú aceptaste que la muerte de Jesucristo fuese la tuya, allí en ese sacrificio, en ese monte Gólgota, allí fue donde tú miraste a Jesús por primera vez sin darte cuenta. Bendícelo. En el monte de Jehová, ¿dónde se encuentran las cosas del cielo? En el reino de los cielos. Termino con otra expresión, Segunda de Reyes capítulo 6 versículo 15, solamente para reafirmar lo que te estoy hablando. Todas las cosas, y antes de proseguir quiero recordar lo que se me pasaba. El sacrificio, el carnero, estaba a espaldas de ¿quién? De Abraham. Amén. ¿Qué nos dice Deuteronomios capítulo 28? Si tú guardas la palabra del Señor, la obedeces y la pones en práctica, entonces habla de un sinnúmero, 14 versículos, habla de las bendiciones, habla de la salud, habla de la bendición, habla de la abundancia, habla del señorío, de la autoridad, habla de todas estas cosas. Deuteronomio capítulo 28, del 1 al 14. Y luego dice: todas estas bendiciones te alcanzarán, vendrán sobre ti y te alcanzarán. La bendición de nuestro Dios siempre nos viene siguiendo. Abraham estaba ese carnero, cuando él empezó todo el proceso, el carnero estaba allí atrapado, porque Jesús siempre está en la cruz para todos aquellos que necesitan vida eterna. Y el momento en que lo reciben, pasa de ser crucificado a ser resucitado. ¿Cuánto le damos gloria? Ya termino, los jóvenes están esperando, me voy a tener que apresurar. Segunda de Reyes 6:15. Y se levantó recuerda, de mañana era Eliseo, los sirios tenían pleito con ellos, etcétera y etcétera. Y dice: en esta ocasión van y lo rodean, porque le dicen al rey sirio: ¿sabes qué? Que tú lo que hablas en tu recámara en secreto, Eliseo se lo sabe, y se lo dice al rey de Israel. Él lo sabe todo, tiene una bola de cristal. No dijo eso. Eso son los paganos. Dice: y se levantó de mañana y salió el que servía, Giasi. Diga usted Giasi. Ese era el siervo de Eliseo. Dice: al varón de Dios, y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de caballo y carros. Entonces su criado le dijo: ay, señor mío, ¿qué haremos? Había alrededor de 120,000 sirios alrededor de la ciudad. Está Eliseo y está Giasi dentro de la casa, y se dan cuenta que vienen a apresarlos. Y le dice: pues ¿qué vamos a hacer? Entonces Eliseo dice, él le dijo:
No tengas miedo. Cuando te dan malas noticias y cuando te dicen esto y aquello, no tengas miedo. ¿Quién te dice eso? El Señor mismo. No tengas miedo. Dile a tu hermano que está a tu lado, no tengas miedo. Dice, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Amén. Usted puede imaginarse aquí así, mirando por la ventana, 1,000, 2,000, más o menos haciendo cálculos, 100,000. Y luego volteaba, miraba a Eliseo, aquel varón ya que había perdido el pelo, el pobrecito de Eliseo. Dice, 2. Dice, y le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros. Jesús dice una expresión, la Biblia dice, si el Señor está con ustedes, ¿quién contra ustedes? Amén. Y lloró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abras sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente, de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. ¿Cuánto le dan gloria a nuestro Dios? ¿Quién cree usted que llegó primero a sitiar la ciudad o a rodear a Eliseo? ¿Los sirios o los ángeles de Dios? Los ángeles de Dios. Cuando los sirios empezaron a llegar, Eliseo mira el cielo lleno, cubierto de ángeles en carros de fuego. Acá está el siervo comiéndose las uñas sin saber qué hacer, y Eliseo tranquilito. Dice la escritura que el hombre impío huye sin que nadie lo persigue, mas el confiado, el justo, reposa tranquilo, confiado como un león. Si el Señor está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Démosle gloria a nuestro Dios.